Ya está con nosotros el profesor Gino Montenegro Martínez, docente e investigador de la Universidad CES, involucrado precisamente en este trabajo que se ha hecho con Colciencias y que da unos muy interesantes resultados. Profesor Montenegro, bienvenido, muy buenos días, ¿cómo está? A ustedes muchas gracias por invitarme a este espacio. Datos reveladores. ¿Qué indica precisamente la investigación y cuál diría, porque ya estamos viendo, hay una cantidad de información que vale la pena resaltar, pero a su juicio, cuál es tal vez el dato más importante de este trabajo que se ha hecho? Y un asunto, ¿se hizo solo en Antioquia? O sea, ¿cuál es el espacio territorial de la investigación? Bien, nosotros como universidad nos presentamos a la convocatoria 844 del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y en el marco de esa convocatoria nos destinaron unos recursos para hacer una investigación orientada a conocer el comportamiento de la mortalidad por siniestros viales en el país. En ese sentido, pues tenemos datos nacionales y adicionalmente hicimos un ejercicio para evaluar cómo han funcionado las intervenciones en seguridad vial en 3 ciudades principales, Bogotá, Medellín y Cali, entre otras, porque son las ciudades del país en donde con mayor frecuencia se presenta este evento. En ese escenario, Antioquia, ¿cómo está? ¿Qué dicen esos resultados de la investigación? Bien, principalmente Antioquia y Medellín es uno de los lugares del país en donde con mayor frecuencia se presentan siniestros viales. De manera general, podemos encontrar que la mayor mortalidad se presenta en personas entre 20 y 29 años, que son los hombres con los que mayor frecuencia están involucrados en estos siniestros viales y que fundamentalmente son los motociclistas los que mayor años de vida perdidos, aportan a esta cifra. Es decir, los motociclistas mueren, a una edad muy temprana a la que realmente deberían morir. Por lo tanto, es un asunto que preocupa no solamente a Antioquia, sino que en realidad es un comportamiento que ocurre a nivel nacional. Profesor, dentro de las causas de la mortalidad en las vías, ¿qué pudieron detectar? ¿Cuáles son las principales? Bueno, fundamentalmente hemos encontrado a partir de nuestra investigación y haciendo una revisión de literatura con otros estudios realizados a nivel internacional, que andar a alta velocidad, no cumplir con las normas de tránsito, conducir en estado de embriaguez y no utilizar elementos de protección personal, por ejemplo el uso de casco para motocicleta o utilizar el cinturón de seguridad, son aquellos comportamientos individuales que tienen, un factor muy importante o, aportan de manera importante para que ocurra un siniestro vial. Profesor, en este momento y con estos datos que ustedes tienen, ¿qué implica para el sistema de salud del país este alto número de accidentes? Además, ustedes dicen que muchas de las víctimas no tienen sistema de seguridad social, muchos quedan en situación de discapacidad, entonces obviamente el gasto y las implicaciones son enormes. Sí, como usted lo apunta, son varias cosas en relación con los sistemas de salud. Primero, hemos encontrado que es muy importante que cuando ocurre un siniestro vial, ojalá la persona tenga una atención oportuna y de calidad. Sin duda alguna, ya ocurrió el siniestro y lo que tenemos que hacer es actuar de manera oportuna y rápida para que la persona no fallezca. En segunda medida, y hemos tratado un poco de abordar el asunto desde una perspectiva de salud pública, ninguna persona tendría que morir en un siniestro vial, por lo tanto, de hecho son eventos que son prevenibles. En ese sentido, y viéndoles desde esa perspectiva, pues muchas de las personas que van a un centro de salud para ser atendidos en un siniestro vial, probablemente si no hubiera ocurrido esa cama o esa atención en salud se podría haber utilizado para otro evento que desafortunadamente no tendría una posibilidad de evitarse o que necesariamente necesita una atención mucho más rápida o de urgencia también como lo requería una persona en el marco de un siniestro vial. ¿Y qué implica que estas personas no estén afiliadas a un sistema de seguridad? Es peor aún porque además también sabemos que no muchos de los vehículos y vehículos, hablamos de motocicletas y vehículos de cuatro ruedas, tampoco tienen un SOAT. Entonces, sin duda alguna, es una carga adicional que tiene el sistema y es una carga también para las familias, en donde uno de sus integrantes se ve involucrado en un evento como estos. Juan. Doctor, yo le hago una pregunta. Me llama la atención lo que usted dice con los buenos días. La gran cantidad de accidentes que se presentan en Medellín y en Colombia es de motociclistas. Esos motociclistas a la vez, la gran mayoría no tienen SOAT. Y para acabar de ajustar el sistema en cualquier parte del mundo está que si alguien tiene un accidente no vaya a morir. Es decir, mire que es un daño ya sistémico. Es decir, no solamente está el tema normal de la muerte que dispara cualquier indicador, sino también que la atención, lo que le entiendo es que también el que queda vivo finalmente por ese resolver quién lo atiende, en esa parte también, en ese lapso, muere mucha gente. Sí, y eso es muy importante. De hecho, hemos pensado que finalmente el siniestro vial es un evento multifactorial y complejo. Es decir,
están involucrados varios factores relacionados con la ocurrencia del evento y con la atención posterior. En esa medida hemos propuesto o hemos estado pensando que sin duda alguna una buena política de seguridad vial debería involucrar a todos los actores y todos los factores que están relacionados, entre otras los sistemas de transporte. Para nosotros como ciudadanos sería mucho mejor tener un sistema de transporte público seguro, que sea cómodo y que sea eficiente, no tener que utilizar una moto o un vehículo para transportarnos de un lugar a otro. Segundo, la respuesta de los sistemas de salud, sin duda alguna para nosotros sería muy importante que cuando ocurre un siniestro vial tengamos una atención rápida y oportuna. Tercero, los comportamientos individuales y sobre todo, digamos, el marco normativo que ayuda un poco a modular el comportamiento de los actores en la vía. Adicionalmente, una autoridad de tránsito que esté pendiente y vigilante, que se cumpla esa norma. Y finalmente, los entornos, la infraestructura vial, en términos de la calidad del pavimento, pero también, digamos, la señalización de las vías juega un papel fundamental para que no ocurran este tipo de siniestros. Profesor Gino, a mí me llama mucho la atención son los porcentajes de los actores en la vía, porque un poco creería, y usted me corrige o me ratifica de acuerdo con la información, porque dice 42,8% peatones, 31,4% conductores y pasajeros de vehículos y usuarios de motocicleta, 25,2%. Uno creería que los actores o los conductores de motocicleta estarían en un lugar más arriba de mortalidad y siniestralidad. ¿Son correctas esas cifras? Es decir, ¿mueren más personas a bordo de vehículos que conductores de motocicletas? Bueno, esta investigación la hicimos con datos desde 1992 hasta el 2019, por lo tanto, digamos, la participación de los actores puede verse un poco... digamos que podríamos pensar en este momento que sean más las motocicletas, pero digamos que haciendo un panorama de más de amplio, 20 años, sí. pues ahí, digamos, podríamos tener las diferencias. Lo que sí ha pasado es que recientemente el número de motociclistas ha aumentado mucho más que el número de peatones que mueren en la vía y por lo tanto, digamos, el comportamiento ha sido interesante en ese sentido. Es decir, mientras que los peatones han venido reduciéndose a lo largo de los años en su participación en la mortalidad por siniestros viales, los motociclistas lo que han hecho particularmente desde 2004 es aumentar la cifra, digamos, del total de personas que mueren. Ha aumentado mucho más el número de motociclistas que fallecen en las vías. Bueno, se entiende entonces es en el lapso, en el tiempo, desde el 92 hasta 2019, más participación de personas fallecidas en vehículos, siendo conductores o pasajeros, que en motos. Pero claro, la realidad ha cambiado considerablemente en los últimos años por la cantidad de motos y motociclistas, ese incremento importante. Profe, usted decía ahorita que la investigación también mide como las acciones en Bogotá, Medellín y Cali, y esas acciones son coherentes con las necesidades que muestra el estudio para disminuir esas tasas. Particularmente lo que hicimos fue mirar qué pasó a partir de la implementación de que el casco de motociclistas debe tener unas características de calidad. También miramos qué pasó después de que se instauró que el cinturón de seguridad era obligatorio, y también miramos qué pasó desde que se establecieron las medidas sobre cuando usted va a manejar no tome. En esta investigación lo que encontramos es que los datos no nos muestran reducciones significativas en la mortalidad por siniestros viales a partir de esas medidas. De manera particular, en el 2004, cuando se estableció que los cascos de motocicletas deben tener unas características particulares de calidad, no encontramos evidencia que nos mostrara que esa medida afectó positivamente el número de muertos motociclistas en las vías. Y más o menos, y de manera particular ocurre de manera muy similar, cuando miramos el uso del cinturón y cuando se establece la medida que cuando usted va a manejar no tome, perdón. En esa medida creemos entonces que las medidas de seguridad vial no deberían enfocarse solamente en el comportamiento individual, sino que deberían enfocarse desde una perspectiva integral e integradora. Es decir, finalmente es el individuo que va en su vehículo, pero existen otros factores alrededor que juegan un papel importante y que podrían ayudar a prevenir o mitigar esos efectos de los siniestros viales. Profesor, dentro de esas sugerencias, recomendaciones que nos arroja este estudio, usted lo mencionaba, la de atención rápida y oportuna. ¿Cómo está ese panorama que se encontraron frente a cuando hay un accidente, un siniestro vial en alguna vía? ¿Qué tanto se demoran los cuerpos de socorro en llegar a atender? Bueno, en esta oportunidad no tuvimos la posibilidad, con los datos que teníamos, para revisar precisamente qué tanto se demora el servicio de salud para hacer la atención de estas personas. Pero lo que sí encontramos haciendo un breve panorama de Antioquia era revisar cómo ha sido el comportamiento de la mortalidad en los últimos 20 años y en qué municipios del departamento ocurre una mayor mortalidad, encontrando de manera importante que los municipios que se encuentran cerca de vías nacionales son los municipios en donde con mayor frecuencia se presenta una alta tasa de mortalidad. En ese sentido, el llamado también es pensar
como finalmente alrededor de las vías principales de nuestro país debería ser una atención mucho más rápida de la que se está dando el día. Sin embargo, sí tenemos que aclarar que no tenemos información sobre ese componente de la seguridad. Profesor, ¿qué acercamiento tienen ustedes desde la academia con las autoridades viales para que estudios e investigaciones como estas pues tengan incidencia en esas políticas que se van a adoptar? Bien, uno de los retos que tenemos como académicos es que todas estas investigaciones tengan repercusiones en la toma de decisiones de políticas públicas. En ese sentido, de manera particular en nuestro proyecto, hemos hecho unos esfuerzos muy importantes para que esta información no se quede solamente en artículos científicos, sino que esta información trascienda al espacio de lo público, y espacios como los que ustedes nos abren el día de hoy son muy importantes. Esta semana vamos a hacer un desayuno con personas que participan en la toma de decisiones en seguridad vial y esperamos también contarles de manera más detallada la información que tenemos sobre nuestra investigación. Profesor, yo soy ministro de Salud y lo escucho a usted en Teleantioquia y digo, ese señor tiene unos datos importantes. Usted va a mi despacho y yo le digo, mire, deme 3 recomendaciones para que bajemos la siniestralidad en Colombia. Solo 3, porque hay son muchas, pero dígame 3. ¿Cuáles serían esas para que yo como ministro anote o ministra diga, voy a tomar estos estudios que son serios y vienen desde la academia? Bueno, lo primero que yo tenía que decirle es que las medidas que le voy a proponer son estratégicas. La primera, es muy importante trabajar a nivel nacional en la uniformidad de los datos que tenemos sobre los siniestros viales. Desafortunadamente tenemos, por ejemplo, el Instituto de Medicina Legal maneja unos datos y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística maneja otros. Para nosotros sería mucho mejor contar con un sistema de información de calidad que nos permita recoger de manera oportuna los datos, poder procesarlos, analizarlos y proponer o saber cómo se está comportando el fenómeno. Lo segundo es que sin duda alguna los siniestros viales deben abordarse una perspectiva integral, integradora, es decir, tenemos que sentarnos con el Ministerio de Transporte, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Educación y con el Ministerio de Trabajo, entre otras, para pensarnos de manera articulada cómo hacemos para articular acciones orientadas a mejorar los comportamientos individuales y la infraestructura de los entornos en donde nos vamos como personas. Tercero, es muy importante hacer investigaciones adicionales que nos permitan evaluar como por ejemplo la fatiga con la que manejan las personas durante todo el día. Es decir, si usted se pone a pensar, no solamente estar en la vía es un riesgo, sino que los trancones, el bullicio, el estrés que se maneja en las vías juega un papel importante también en la ocurrencia de un siniestro. Y finalmente es muy importante considerar los entornos en donde viven las personas y las respuestas coordinadas con otros sectores ante la ocurrencia de un siniestro vial. No solamente sería el sistema de salud, sino también, digamos, cómo otros sectores podrían aportar oportunamente para atender de manera adecuada la ocurrencia de un siniestro vial. Profesor Montenegro, un asunto final. Una iniciativa como la que tiene la Gobernación de Antioquia, Agencia de Seguridad Vial, cambiatón de cascos. Hace un par de semanas tuvimos un par de jornadas, se cambiaron 2.500 cascos y si mal no recuerdo la cifra que la dimos precisamente, en la cifra van como 4.500 cascos cambiados. ¿Eso ayuda pensando especialmente en el tema de los motociclistas? Claro, porque usted se pone a pensar, la norma dice que usted debe tener un casco de calidad. Lo que no nos hemos preguntado es si todos tenemos la misma posibilidad para comprar un casco de calidad. En ese sentido, el departamento hace una acción muy importante haciendo esta cambiatón de cascos porque sin duda alguna le estamos entregando un elemento de protección personal de calidad a una persona que está expuesta a una serie de factores que pueden provocar un siniestro vial y si ocurre, qué bien tener un casco que mitigue o controle un poco la lesión cerebral que puede ocurrir en el marco de un siniestro vial. Profe, muchas gracias. Muy interesante la investigación y especialmente los resultados de este estudio que ha hecho la Universidad CES en Colombia, evaluando esto desde 1992 y obviamente ofreciendo esas recomendaciones puntuales, integrales, integradoras, como dice el profesor Gino Montenegro. Gracias, profe. Muchas gracias, muy amables.